Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando estará mirando este capítulo, escuchándolo. Otro capítulo de la secta sagánica. Estamos acá con Gonzalo Figueiro. Bienvenido de vuelta, Gonzalo. Muchísimas gracias, Lorenzo. Y bueno, si está Gonzalo, sabe que hablamos de genética y de cuestiones relacionadas a nuestros ancestros, se podría decir. Y hoy en el específico queríamos hablar un poco y comentar de la investigación de Svante Pavo, que ganó el premio Nobel por la medicina este año. Y bueno, antes de hablar específicamente de eso, me gustaría quizás hablar un poco en general del premio Nobel, de cuál es la percepción del premio Nobel en el mundo científico, cuál es tu opinión respecto a ese tipo de premios. Bueno, más allá de que me, me gusta mucho la atención que generó sobre el trabajo en ADN antiguo el otorgamiento del Nobel a Svante, eh, que dicho sea de paso, siempre me gusta. En su Suecia natal, la pronunciación es Svante Pääbo. Pero como es algo complicado para lenguas hispanoparlantes, creo que lo más cercano que podemos hacer sin apartarnos de la realidad es Pavo. Este, Así que es lo que voy a tratar de decir. Bueno, este, Solo lo había leído, así que efectivamente no ah, sabía. eh, bueno, lo cierto es que no, yo vi algunas entrevistas con él en inglés y el acento sueco que tiene su inglés es sorprendente. Después de todos estos años de manejarse en el exterior, todavía es un sueco hablando inglés. Bueno, eh, pero de todas formas, en términos de Nobel, bueno, los premios Nobel tienen casi una característica como, podríamos decir, no voy a decir de epitafio, pero sí voy a decir de epitafio, es un premio a la trayectoria. Y es un premio a la trayectoria cuando ya la persona ha acumulado generalmente, por lo menos es lo que pasa en los premios de fisiología y medicina, muchísimos años de trabajo, pero uno de los problemas es justamente que se otorgan a la trayectoria de una persona. Cuando muchas veces las investigaciones científicas y mucho más investigaciones científicas como las que emprendió Pavo, que implican la aplicación de tecnologías, bueno, de tecnologías de punta muy complejas y generalmente, y que, bueno, cuyo dominio no puede abarcar una sola persona, implican muchas veces equipos de investigación enormes. Y bueno, esos equipos de investigación enormes, en efecto, es como se trabaja en algunos campos de las ciencias básicas, ¿no? Entonces, ese por un lado. Y por otro lado, digo, más allá de pero sí merecido que puede ser el trabajo de Svante, es algo que se ha mencionado extensivamente, el fuerte sesgo de género que tiene el otorgamiento de los premios. O Claro. sea, está muy, muy lejos del empate. O sea, realmente la diferencia entre hombres y mujeres que han obtenido los premios Nobel es de prácticamente 10-1. Y eso es algo bueno, que se sigue repitiendo, ¿no? Y eso es muy llamativo. Quizás se debe también o sea, por la cuestión de que siempre son hombres normalmente quizá que, que son a capo de investigaciones y justamente dando el premio a una sola persona se da al capo de la investigación y no quizá también bueno, Sí, sí, al equipo. Bueno, eso también es cierto y bueno, y eso se refleja en prácticamente todas las realidades académicas, incluso la de la universidad en la que estoy, la Universidad de la República. claro. Es decir, donde nosotros tenemos una mayoría de mujeres en el escalafón docente, que es la categoría de funcionario que hace investigación. Sin embargo, cuando vos vas ascendiendo, resulta que si bien las mujeres son mayoría, las mujeres en cargos de mayor escalafón, 4 y 5 son minoría, ¿no? O sea, van quedando, digamos, por el camino. Hablaba de esto con Anita Eisenberg Ujú. del IPSE y en la primera charla que dejo acá arriba, sí, puede hacer, y que sí, que claro que ella justamente logró, ella es ahora responsable del departamento de biología evolutiva, me parece, pero justamente es una excepción, desgraciadamente todavía. Sí, así es. Bueno, Así que bueno, está. En fin, yo creo que para sí, hablar de perdón. los Nobel, bueno, hasta no tengo mucho más para decir de los Nobel. Me alegra muchísimo el Nobel para Pablo en particular, porque además en su trayectoria, si tenemos la oportunidad de recorrerla, es impresionante y creo que es casi ejemplar Ajá. para esta ciencia
fuertemente mediática y con gran énfasis en el glamour que estamos teniendo últimamente. Este, pero bueno, no deja de ser un premio Nobel con todo lo que implica, casi que lo que tiene ya un poco de polvoriento vetusto en términos, por ejemplo, de las Claro. categorizaciones y de la forma de otorgamiento. Bien, bueno, yendo más bien a la investigación de Svante, ahora lo voy a llamar Svante, ahí está, de vamos al nuestro amigo grano Svante, de nuestras... que, nada, contanos un poco de por qué le fue otorgado este premio y en general cuál fue su importancia en la disciplina. El comunicado de prensa de la Comisión Nobel, del comité, hacía referencia a que las investigaciones que hizo con el ADN de especies antiguas de homininos, no, de alguna forma nos dio información para conocernos a nosotros mismos como especie. Eh, y bueno, curiosamente, si tengo que destacar algún aspecto de la investigación de Svante, es exactamente al revés. No es tanto lo que nosotros conocimos como especie a partir de la investigación en otros homininos, sino todos los tableros que potencialmente se patean con ese conocimiento. Vamos a repasar muy brevemente cuál es la trayectoria de Svante, o sea, más allá de que se hace mucho énfasis en todas las noticias que surgieron cuando se otorgó el Nobel, que muchas veces lo que hacían era levantar el comunicado de prensa del comité, Claro. era su trabajo en neandertales. El trabajo de Svante es mucho más extensivo y mucho más extenso y mucho más abarcativo que eso, pero es verdad que el trabajo en neandertales, en donde donde logró el primer éxito importante en el año 1997, hablamos hace 25 años, este, fue uno de los mojones importantes. Svante empieza a trabajar con ADN antiguo, es decir, con ADN extraído de restos arqueológicos en 1985. Es su primer trabajo donde logró extraer y reproducir un fragmento de una molécula de ADN de una momia egipcia. Y el contexto de esto también es, en esa época, hablamos de la década de 1980, lograr extraer exitosamente y lograr analizar algo que está tan degradado y alterado como el ADN de un resto humano de hace miles de años, era un desafío técnico notable. Lo es hoy y tan más lo era en ese momento. O sea, no olvidemos que el ADN no es o sea, es una molécula biológica. Por lo tanto, después de la muerte de la persona, o después de la muerte del organismo que lo contiene, todos los tejidos se degradan y el ADN también. Claro. Entonces nosotros contamos, o sea, básicamente se va esa secuencia de letras, de miles o millones de letras, es como si empezaran a aparecer tijeras que lo van cortando en pedacitos. Eh, pero bueno, Svante y otra gente en otros laboratorios, particularmente de Europa y Estados Unidos, logran algunos éxitos y después, a fines de la década de 1980, se hace comercialmente viable el uso de la reacción en cadena de la polimerasa, que ahora todos conocemos gracias a la pandemia, Vale. se llama la PCR, La ¿no? PCR, La, claro. la PCR es un proceso que facilitó enormemente la vida de todas las personas que trabajan con genética molecular y que hoy no puede faltar en ningún laboratorio. Que tenía la ventaja de poder agarrar un fragmento de ADN y multiplicarlo casi indefinidamente hasta tener de un solo fragmento millones. Lo cual facilitaba también su análisis porque eso permitía de una muestra de ADN muy pequeña, como es lo que parece, lo que sacás de un resto antiguo, hacer muchos análisis. Entonces, El perdón, problema... eso, perdón, Mm, para conectarnos a la PCR que conocemos todos los del COVID, sí. si eso se usaba Mm, entonces como cuando haces un hisopado, básicamente, ujú. si vos encontrás tan solo una pequeña, ay, no sé, ahora quiero Sí, sí, decir sí, con un la pequeño diferencia, fragmento. un pequeño fragmento de Mm, ADN del virus en este caso, sí, ¿correcto? Está, sí. perfecto, está. Exacto. Acá
también, vamos con un tema técnico. Lo que se trabajaba hoy, lo que se hacía, los análisis de PCR que se utilizaban para la detección del virus, bueno, del virus del SARS-CoV-2 en este caso, era PCR en tiempo real, que mientras que lo que nos interesaba a nosotros, o a cualquier genetista, era tener más copias del ADN en el caso de ADN antiguo, por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-2 es, si la PCR funciona, quiere decir que hay ADN del virus. Ajá, Esa es la cuestión. O sea, en este caso la finalidad de la PCR era detectar si había virus porque justamente es una técnica muy, muy sensible. Si hay ADN, lo reproduce. claro. Entonces, si se encontraba una señal, quería decir que se estaba reproduciendo ADN del virus in vitro y eso quiere decir que la persona que había cedido la muestra tenía virus. Esa era la forma que se utilizaba que se usa para diagnosticar. Claro. En nuestro caso, en el caso de ADN antiguo, la idea era primero detectar si hay, y segundo es ese poquito que logramos sacar, hacer algo con eso y poder analizarlo. A principios de la década de 1990 hubo un entusiasmo desmedido con el uso de PCR en ADN antiguo. Y se empezaron a reportar resultados de que había podido sacarse ADN de fósiles de dinosaurio, que había podido sacarse ADN de impresiones de polillas en fósiles, que se había podido sacar ADN en mosquitos en ámbar, como en Jurassic Park, ¿no? Eh, y, y enseguida hubo gente que con un trasfondo muy fuerte en bioquímica diciendo, no, esto no es posible. Es posible que lo que ustedes piensen que están levantando en realidad es, o sea, la PCR, lo que ustedes creen que están pudiendo replicar por PCR, en realidad es ADN contaminante. Porque esa es la misma ventaja que tiene la PCR de que de muy pocos fragmentos de ADN puede lograr millones, es también su desventaja por su sensibilidad. Si la muestra se contamina con ADN moderno, va a levantar ese ADN moderno. Y Ah, ese es el problema. Entonces, claro, entonces hubo, cualquier, perdón, cualquier, sí, o sea, el problema es que en el momento de extraer este ADN, vos, o sea, el riesgo de que lo contamines con ADN tuyo o con sí, con ADN bacterias o... tuyo. Con bacterias va a haber siempre, porque justamente las bacterias vinculadas con la decomposición y todo lo demás van a estar Ajá, presentes. claro. Pero el problema es el ADN tuyo. Si vos estás haciendo el análisis de un esqueleto humano, el ADN que estás analizando es muy semejante al tuyo, de modo que Se capaz que levantas confunda. por PCR el tuyo. Y de hecho la contaminación es el principal problema de los estudios de ADN antiguo. Tenés que trabajar en instalaciones, con equipamiento y con insumos que no estén bajo ninguna circunstancia involucrados en análisis de ADN moderno. Eso lo hace algo que implica tener una instalación dedicada y implica que también se trate de análisis muy caros. Muy caros porque implica que tienen que tener garantía de esterilidad y un montón de cosas que hacen que sea una inversión fuerte. Nosotros en el laboratorio de genética del Departamento de Antropología Biológica tenemos una habitación aparte donde tenemos lámparas UV y un montón de cosas más, donde nos aseguramos de que no entre nada moderno, excepto lo que nosotros tenemos en nuestro propio Encima. ADN, pero estamos cubiertos con guantes, tapabocas, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, la contaminación es el principal problema, Ah, realmente. Y bueno, lo interesante es que si vos mirás esos trabajos, ¿no? Polillas prehistóricas, mosquitos en ámbar, dinosaurios. O sea, en 1994 se había un trabajo donde habían logrado supuestamente sacar ADN de un fémur de tiranosaurio, creo que era una cosa demencial. En ninguno de esos trabajos estaba Svante. Svante no había tenido que ver con ninguno de esos. ¿Por qué? Porque Svante era una persona, y lo es hasta el día de hoy, una persona cautelosa y tenía muy claros cuáles eran las limitantes de los análisis de ADN antiguo. Entonces se generó un gran escepticismo con los trabajos de ADN antiguo durante un tiempo, principio de la década del 90, como tipo, bueno, vamos a bajar la bajar la expectativa. pelota. Sí, vamos a bajar la pelota al piso, vamos a bajar la expectativa y vamos a tratar de trabajar dentro de márgenes realistas. Y mientras tanto estaba Svante ahí, mientras tanto seguía trabajando, ¿no? Y el año pivotal es 1997, cuando logra sacar una,
logra sacar fragmentos de ADN mitocondrial, un ADN de transmisión materna, pero que suele estar que es muy abundante en los tejidos, Hemos hablado que de eso eso en la charla que tuvimos completa, que también intento dejarlo ahí. exactamente, buenísimo. Es un ADN que justamente es un ADN muy, muy compacto, pero que suele estar en muchas copias y eso lo hace más fácil de recuperar en restos óseos prehistóricos, del espécimen de Feldhofer, que es el neandertal original, literalmente. O sea, es el espécimen él es el fósil humano recuperado en el valle de Neandertal, de Bueno, claro. Neander en las afueras de Düsseldorf. O sea, trabajaron con ese. Cuando dijeron, bueno, vamos a trabajar con Neandertal, vamos a trabajar con el Neandertal. Y lo lograron. Y después sacaron otros trabajos de otros especímenes de Neandertal, estamos hablando del entorno de 25.000, 35.000 años, lo cual era muchísimo para la época, pero no llegaba a ser esos millones que se había logrado, mejor dicho, que habían intentado hacer tiempo Los atrás, ¿no? dinosaurios. Exacto. Claro. Eh, y Svante después, a partir de ahí, y otros equipos que fueron bueno, formándose con él y otros laboratorios que se fueron formando, particularmente en lo que llamaríamos el norte global, fueron entonces rompiendo barreras con esas cosas. Sin embargo, el equipo de Svante en el Instituto Max Planck en Leipzig es sin duda el que lleva la ventaja en términos de trabajo con homininos antiguos, es decir, restos de especímenes de la familia humana, pero que no necesariamente sean la especie humana. Claro. Y bueno, ahí podemos también seguir con respecto a otros descubrimientos importantes. Y de hecho, bueno, en parte hermosa como recorrido de la Mm. carrera. Pero justamente vamos a hablar un poco más, si te parece, de los descubrimientos en sí, de los avances. Por ejemplo, en la otra charla justamente que tuvimos, hablamos de la presencia de ADN de Neandertal, ¿no? En casi, quizá en casi todas las personas no, no africanas, me equivoco. Ujú. No, no te Eh, equivocas. Nada, eso, entonces, ¿cómo cambió las análisis y las investigaciones de Pau, el conocimiento y la idea que tenemos respecto al Homo de Neandertal? Bueno, justamente, hay un libro fantástico anterior a la extracción de ADN, el primer trabajo de ADN de pavo de Neandertal, que se llama En busca de los neandertales, eh, que uno de los autores es Chris Stringer, es un paleoantropólogo británico muy importante, en donde una de las cosas que muestra es que uno de los grandes debates a propósito del Neandertal era si era humano o no. En términos taxonómicos, eso quiere decir si era Homo neanderthalensis, es decir, está bien, innegable que era parte de nuestro género, pero bueno, capaz que el epíteto específico tenía que ser otro, o si era Homo sapiens neanderthalensis, y es decir, si era una subespecie de la nuestra. Y ese debate continuó en forma encarnizada y sigue hasta el día de hoy. Pero, O sea, perdón, ¿cuál? el debate entonces es si Homo de Neandertal es Mm. una descendiente del antenado común con nosotros que salió de África o si es directamente una población de Homo sapiens que salió de África ya después de que Homo sapiens apareció. En realidad la pregunta sería más bien, no, 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 no hay duda de que cuando el Homo sapiens anatómicamente moderno, que surgió que apareció en el registro fósil africano de hace unos 200.000 años, cuando ese Homo sapiens logra salir de África y llegar a Europa, ya Había. el hombre de Neandertal estaba ahí. La discusión, creo yo, en términos genéticos es el antepasado común entre esas dos poblaciones era reciente o era muy, muy antigua. Si era muy, muy antigua, se podía considerar entonces que Neandertal era otra especie que quedaría por el camino, y si era muy reciente, bueno, o sea, era una rama Población. más de nuestra especie, y listo, una población más. Bien. Entonces, los resultados de 1997 con ADN mitocondrial parecían indicar
que las poblaciones neandertal de Europa no habían tenido ningún intercambio genético con Homo sapiens. Ese fue el primer resultado. El primer resultado fue ese, no hay suficiente similitud entre el ADN mitocondrial de los neandertal y la diversidad existente en el humano anatómicamente moderno como para justificar pensar que se trate de la misma especie. Hubo genetistas de poblaciones que ya de inmediato dijeron, bueno, ojo con esto, porque bueno, estamos hablando de un ADN con características muy peculiares. Entonces, puede no ser representativo de lo que efectivamente pasó. Tuvieron que pasar 13 años para que esa suposición demostrase ser equivocada, y fue el propio equipo de Pavo que llegó a esa conclusión. Ya. O sea, ahí está el tema y eso pasó mucho con las discusiones en redes sobre la pandemia, diciendo, pero los científicos hace un mes estaban diciendo una cosa y ahora están diciendo otra, se están contradiciendo, o sea, eso es mala ciencia, ¿cómo van a hacer algo así? No, eso es una característica completamente normal de la práctica científica. Es decir, en determinado momento una cosa y después, a la luz de la evidencia, decir otra es la norma. Un tema sobre los desafíos técnicos. Lo que armar el ADN mitocondrial o los pedazos de ADN mitocondrial que se analizaron en 1997 fue el equivalente a agarrar un titular de diario que fue cortado en pedazos por una tijera y armarlo sobre una mesa con cinta. Ese podríamos decir que fue la analogía de lo que tuvieron que hacer con el ADN mitocondrial del Neandertal en el 97. Un El collage. desafío, ¿eh? Un Un collage. collage. Un collage. Pero de un titular de diario, o sea, algo no muy largo. Lo que tuvieron que reconstruir en 2010, cuando salió el primer borrador del genoma neandertal, era el equivalente a que si agarraras una Biblia y la metieras en una picadora de papel. Claro. Otra Y tenés que complejidad. reconstruir la Biblia, ¿no? Sin tener el texto original. Sin tener el texto original. Bueno, una cosa sí, se partió de la base de que probablemente podíamos mapearlo sobre el genoma humano moderno Claro. y que alguna similitud iba a haber y por lo tanto alguna base podíamos utilizar. No fue un mapeo de nuevo, pero lo cierto es que esa tecnología, poder reconstruir una Biblia que fue pasada por la picadora de papel, fue algo que había aparecido hacía muy poco. De vuelta, fue el avance tecnológico el que permitió que eso fuese posible, que eso se hiciera posible. Y ahí fue donde aparecieron los fragmentos dentro del genoma neandertal que tenían una similitud enorme con secuencias derivadas en poblaciones europeas. Es decir, la similitud con el genoma humano moderno es enorme. Y después, aquellas variantes donde hoy en día se encuentran variación geográfica, en esos pedazos de secuencia resulta que había similitudes entre poblaciones europeas y poblaciones neandertal. Claro. Y ahí fue donde, y la única conclusión, hay otras, pero la conclusión por la que se Más inclinaron probable. los investigadores que consideraron más parsimoniosa es, esto indica que efectivamente las poblaciones de humanos modernos tuvieron, o sea, tuvieron descendencia fértil con neandertales. Eso un poco obliga, ¿no? A redefinir también, o sea, el concepto de, claro, el hecho de que sean dos especies distintas, porque claro, dos Sí, especies, supuestamente la definición no tendría que ser de que no se pueden reproducir, no, ¿no? claro, acá No pueden tener flores fértiles, ¿verdad? exacto, entonces, la de tener descendencia fértil es la definición, lo que se conoce como concepto biológico de especie, que fue acuñado desde hace ya unas cuantas décadas y que funciona con poblaciones vivas. No funciona muy bien con poblaciones fósiles. Bueno, no tenés idea si tuvieron descendencia fértil o no. Entonces, pero creo que para mí lo más interesante en cuanto a pateada de tablero fue eso. Se tiene que redefinir el proceso de especiación en homininos. Y el concepto de biológico de especie no funciona bien en el estudio del registro fósil y, y además
no, además creo que tenemos que cuestionar mucho cómo fue el surgimiento de la especie, porque, pero quiero decir, no sé si vamos a lograr hacer un buen panorama de eso, pero sí tener en cuenta que cuando pensamos en el surgimiento de una especie, en la aparición de una especie, uno lo piensa casi utilizando la analogía bíblica, es decir, apareció en este sitio y después se dispersó. Claro. Bueno, quizás es un poco más complejo que eso. Capaz Deja que tu tierra efectivamente, y anda. exacto, así tal cual. Entonces, creo que con respecto a las poblaciones de homininos de África y Eurasia a lo largo, o sea, en realidad la conclusión a que yo saco con respecto a la aparición del Neandertal, mejor dicho, las características del Neandertal y la caracterización de otra especie fósil, que son los que se llaman denisovanos, que no tienen una denominación taxonómica específica Son todavía, de Siberia, ¿correcto? De Rusia, de esa. fueron encontrados en el sitio de Denisova, en Siberia, se les hizo un análisis genómico, y ese genoma, eh, para las definiciones que manejaban los analistas, y eso es otro gran debate, eran distintos de los Homo sapiens anatómicamente modernos, distintos de los neandertales, y las similitudes en estas secuencias específicas geográficas en realidad lo relacionaban más con el sudeste asiático y Oceanía. O sea que habría sido otra población que habría aportado a otra parte de la variación Poblaciones humanas. geográfica de nuestra especie. Pero la conclusión a la que yo llego es, a la que yo llego, muy atrevido de mi parte, después de haber leído Claro, es tu algunos opinión. artículos, es una opinión informada, pero no deja de ser una opinión, eh, es que quizás no estamos en condiciones de hablar de distintas especies desde hace 700.000 años para este lado. O sea, en la última mitad del Pleistoceno, que es la era geológica en la que aparecen todas estas especies, incluyendo el Homo sapiens anatómicamente moderno, en el correr de la última mitad del Pleistoceno, creo que lo lógico es hablar de una gran población africana y euroasiática eh, que habría tenido entre sí suficiente contacto genético como para que no se pueda poner un punto específico en el lugar donde haya aparecido el ser humano anatómicamente. El registro fósil muestra los registros más antiguos en África del Este hace 200.000 años. Sin embargo, ahí estamos viendo el ejemplar fósil de un proceso biológico mucho más complejo que involucró literalmente todo lo que en la terminología antigua se llamaba viejo mundo. África y Eurasia. Estuvo involucrado, todas las poblaciones ahí formaban parte de una, eh, de una gran especie que tuvo intercambio genético permanente fácil desde hace 700.000 años para este lado. Bien. No, Mucho muy mucho para interesante. asimilar. Es mucho para asimilar, pero es muy interesante esto porque muchas veces en la discusión común se tiende mucho a hablar de Homo de Neandertal y eso, pero no se tiene mucho la idea de de la distinta. O sea, creo que casi, corregime si me equivoco, pero casi una decena de distintas poblaciones que se consideran como entre el Florianensis, Denisova, como de poblaciones de homínidos no anatómicamente sapiens, justamente. Esta Bueno, está entonces la diferencia. Por ahora, la diferencia cierta que tenemos es que no eran anatómicamente, sí, modernos. modernos. Exacto, no, 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 exacto. En el tiempo, en los cientos de miles de años que preceden al primer registro fósil del Homo sapiens anatómicamente moderno, tenemos una colcha de retazos de poblaciones que en Asia se conocen como Homo erectus, en África se conocen como Homo rhodesiensis, ahora eso está en revisión. En Europa se conocen como Homo heidelbergensis, que habrían sido los antepasados de los neandertales, que otras poblaciones descendientes de Homo erectus en Indonesia y Malasia habrían dado lugar al famoso Homo floresiensis. O sea, son denominaciones de variaciones morfológicas, pero que en mi opinión no justifican hablar de especies diferentes. Claro, claro. Es como si alguien hiciera en 5.000 años un análisis de nuestra población y encontrara que, no sé,
los peruanos tienden a ser un poco más bajos y eso, y llegar a como que son por características físicas debido al Yo creo estilo de yo creo vida, que pues, ¿no? es lo que estás planteando es una analogía perfecta. Es decir, es probable que si alguien analizara fósiles de la variación del Homo sapiens actual en 50.000 años, podría llegar a designar algunos especímenes geográficamente separados como especies diferentes. No me cabe duda de que Y podría quizá llegar a eso pasar. también es un poco un bias, ¿no? Que tenemos de considerarnos, claro, que nosotros somos nosotros y los otros son los otros. Bueno, no es, eso tampoco es menor, o sea, para la taxonomía de homininos, para la taxonomía de homininos es muy fuerte el peso de si vos considerás que algo es homo o si no es homo. O sea, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo sapiens. Si estás poniéndole el epíteto de Homo, le estás poniéndole el nombre genérico de Homo, estás diciendo esto es mucho más, esto es muy similar al humano y al punto de considerarse antepasado o poco distinguible. En el momento que cambiaste perdón, de género, estás asumiendo un montón de otras cosas. Y nos cuesta asumir que hay cosas que pueden ser homo y no sean sapiens, especialmente en tiempos más recientes, geológicamente hablando. Y bueno, sí, no por nada somos una rama que se llama antropología, ¿no? O sea, no hay Claro, ninguna otra disciplina, no hay ninguna otra disciplina vinculada por ejemplo, a lo biológico, que se dedique a una sola especie. claro. Ninguna. O sea, quien trabaja con artrópodos se llama entomólogo, pero trabaja con un montón de artrópodos. No trabaja con una especie sola. O sea, y nosotros, sin embargo, estamos dedicados a una sola especie. Bueno, Eso es la interesante. medicina también, si lo pensás, podría, Por ¿no? supuesto. No, claro, tiene que ver con la atención Es que el, nosotros, ego- el egocentrismo específico que tenemos con sí, nosotros mismos. a mí me En parece este, también, no le veo tampoco algo de negativo, o sea, egocentrismo en el no, no está sentido mal. eh, hablaba de eso justamente con un amigo, como que nosotros inevitablemente pensamos y vemos el mundo de nuestro punto de vista y lo medimos también de manera nuestra, o sea, si después vamos a hablar con un físico teórico, nos va a decir que también la percepción del tiempo es Por una supuesto. construcción Sí, sí, nuestra. no estoy diciendo que esté mal, Sí, es sí. simplemente Uy, te bloqueaste. Ahí volviste. decía, no creo que Eh, esté mal, creo que son focos de atención diferentes. claro. Bueno, para cerrar, ahí eh, me gustaría saber cuál es tu opinión, porque aquí hablamos de opiniones, justamente porque de certidumbre pocas, de cómo fue el proceso de sustitución, de la transformación, decimos, de la Europa neandertal a la Europa sapiens, después en general, cómo se impuso, cuál es para ti por qué Homo sapiens terminó imponiéndose respecto a las otras poblaciones de hominino, decimos, no, esa es básicamente la pregunta. Sí, 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 sí. Eh, O cuáles son las teorías quizá que manejas y que pensás más. Mm, hoy en día creo que lo que hubo fue un reemplazo gradual. Un reemplazo gradual donde la extinción de las poblaciones neandertales fue porque fueron relegadas, o sea, algunas tuvieron algún intercambio cultural y genético con las nuevas poblaciones de esa gente que estaba viniendo de fuera y fueron desapareciendo, odio decirlo, pero del mismo modo en que fueron desapareciendo poblaciones nativas en distintos continentes con los embates colonizadores. Es posible, pero no, ahí ya estoy jugando, especulando mucho, es posible que alguno de esos procesos hayan sido violentos. Pero bueno, lo cierto es que, bueno, serían poblaciones que, bueno, iba llegando gente, iba llegando gente, iba llegando gente, y bueno, quizás en algunos casos se resistieron y al final terminaron siendo relegados a zonas marginales del territorio que ocupaban y finalmente desaparecieron porque murieron sus últimos representantes. No sin antes dejar la huella genética, pero eso
no es nada raro en genética de poblaciones, o sea, especies interfértiles van a tener descendencia, es casi una norma biológica. Eh, entonces, creo que observar a lo largo de los milenios ese proceso pudo ser algo bastante triste, bastante amargante. Ahora, no creo, realmente, no creo que haya sido un proceso violento en términos bélicos. O sea, no llegó Homo sapiens a arrasar con todo a su paso. Yo creo que más bien fue bueno, una incursión progresiva de gente que iba viniendo y se iba estableciendo. Pero en algún momento durante la década 90 se manejó esa cuestión de que no, venía el Homo sapiens sediento de sangre y arrasaba con todo. Y durante la década 90 no olvidemos también que hubo, bueno, lo sigue habiendo, pero hubo ciertas cosas muy conmovedoras, como, bueno, las guerras de los Balcanes, los incidentes en Ruanda, que eran incidentes de limpieza étnica muy, muy agresivos. Entonces creo que eso también impactó sobre la imagen que teníamos sobre nosotros como especie. Y eso hizo a su vez que se pensara en el Homo sapiens bueno, como poblaciones que fueron con el arma en la mano y todo lo que encontraban en medio lo exterminaban. El exterminio, hubo un exterminio, pero no fue un exterminio con esas características. Claro. Sospecho que fue una extinción más gradual en donde obviamente eh, las poblaciones de Homo sapiens que iban ingresando en Europa no se cuestionaban de si lo que estaban haciendo estaba malo, no, estaban viviendo ahí, sobreviviendo ahí, y punto. Competición en de recursos y Sí, 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 en los distribución. términos, digamos que se trató de un ejemplo clásico de selección natural dentro de un ambiente, ¿no? Había, perdón, eso espero que no sea una cagada, perdón el término. Me lo dijo siempre ese amigo con el cual estaba hablando. ¿Es cierto que los neandertales no podían tirar objetos? Como que tenían la espalda, eh, ¿no? Es una... No, 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 Ta, no. Ay, oye, en realidad, esa parte que vos estás diciendo nunca la estudié, no, no, pero la- las características físicas del Calle. Homo neanderthalensis eran individuos un poco más, eran más robustos que nosotros, con una complexión mucho más robusta, pero no tenían ninguna limitante física en comparación con No sé, nosotros. sí, había, no, Bueno, me habían sí, dicho esta cosa de producción de la escápula que tipo, no podía hacer un no, movimiento. Es una... ta. no, 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 Pero no, tipo, no, 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 eso no. para aclarar también que no todo lo que se lee, en revista también a veces artículos científicos, a veces hay que tomarlo. Bueno, te voy a dar otro ejemplo de esos reduccionismos, ¿no? O sea, muchas veces que tenían una característica concreta que los limitó, no se ha encontrado ninguna característica concreta. Pero después hay otra cosa que es interesante. Últimamente ha habido estudios, mejor dicho, se ha popularizado que los neandertales serían los que habían introducido el color de piel rojo, el pelirrojo en las poblaciones europeas, o los ojos celestes porque se han encontrado algunos neandertales con variantes que están asociados estadísticamente con el color de pelo rojo y los ojos celestes. El problema es que la asociación estadística no quiere decir que lo determine. De hecho, ningún rasgo físico normal o visible está determinado por un solo gen. De hecho, está determinado, sigue más lejos, los últimos estudios están indicando que en la estatura hay entre 5 y 7 mil genes involucrados. Entonces, lo mismo pasa con los colores de piel, de pelo, de ojos. Es decir, que si bien algunos neandertales lo tenían, eso no quiere decir que los neandertales eran pelirrojos y después no. Eso no es Claro, correcto. es una simplificación. Y de hecho, y de eso son sobresimplificaciones que honestamente creo que le hacen muy mal al estudio biológico de las especies pasadas. Claro. Bien. Me parece que hablamos bastante de todo eso campo. No sé si en general querés, como, no sé, dejar quizá un comentario, una opinión personal sobre qué, qué aporte puedes dar en el futuro, quizá cuáles son las investigaciones en el ámbito del ADN antiguo a los cuales más se apunta en este momento y cuáles son un poco decimos, la visión al futuro de esa disciplina. Mm.
La disciplina tiene mucho que ofrecer, porque obviamente, o sea, ya que se rompió una barrera tecnológica específica, creo que el cielo es el límite. Ajá, Lo que yo creo que el problema que yo estoy encontrando hoy en día es que los análisis son tan complejos de lo genético y lo genómico que a veces se olvida el contexto. Particularmente, con respecto a homininos, no tengo mucho para decir, pero está habiendo muchos análisis de poblaciones antiguas, por ejemplo, de América, que eran Homo sapiens, aclaremos todo, ¿no? O sea, estamos hablando de las poblaciones indígenas de América, donde muchas veces el discurso que prevalece a propósito de cómo se comportaron en términos poblacionales son únicamente genéticos, cuando en realidad hay mucha evidencia arqueológica y hay como una tendencia, pero la evidencia arqueológica y la evidencia antropológica son evidencias más complejas que implican un largo tiempo de procesamiento de relacionar cosas. Es un rompecabezas algo más complejo. Pero el resultado de ese diálogo entre los datos genéticos y los datos arqueológicos creo que es mucho más rico que el dato genético por sí solo. El problema es que hoy en día cuenta con mucho glamour y mucho rating el dato claro. genético, pero no es, pero no es la clave, no hay una, no es, digamos, la clave dorada No te para alcanza, todo el conocimiento. no te alcanza Yo creo que para no, entender la complejidad. absolutamente Bien. no. Así que bueno, vamos, yo creo que lo importante ahora es, Me subrayo el hecho de que vos me habías contado que habías empezado en arqueología justamente, entonces exactamente, sí. se nota que tenés esta visión que me parece, estoy muy de Mm. acuerdo, como el dato genético te dice quizás un momento, una fotografía de algo, pero no te hace ver el diseño completo de la cuestión. Exacto, exacto. Entonces, para evaluar qué modelo, qué procesos dieron lugar a esta composición genética, hay muchos caminos y quizás el dato arqueológico informe más a propósito de qué modelo formular y que sean plausibles. Así que creo que el camino ahora es, ya el ADN antiguo se estableció como una disciplina, es una subdisciplina respetable. Ahora tiene que entenderse como un componente más del registro arqueológico y dialogar muchísimo más con la gente de las humanidades. Bien. Bien, ojalá pasara. Y Ojalá bueno, que sí, persona como ti, justamente que quizás hicieron el percurso interdisciplinario, van a ayudar a que eso pase. ojalá que sí. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Nada, para quien está oyendo o mirando, si puede meterle ahí me gusta al video y al canal, siempre tengo que pedir porque si no YouTube sigue con su idea de que promovemos sectas satánicas o cosas parecidas y nos ponen, nos filtra. Pero bueno, vamos. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas A gracias. la próxima. Bárbaro. Muy bien, Lorenzo. Será hasta la próxima.